¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Entonces empezamos ya. Esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son los métodos diagnósticos como ayuda. Dentro de lo que son métodos diagnósticos, como todos tienen conocimiento, vamos a tener todo lo que son imágenes gráficas y todo lo que es el laboratorio. Dentro de eso se va a componer estos dos. Dentro de los que son los exámenes gráficos, vamos a ver que son estudios invasivos y no invasivos, ¿no? Realizados directamente al paciente en gabinetes especiales, equipos, ¿no? Como tenemos acá, tenemos un equipo de una fusión de un PET-CT y PET-CT. Acá tenemos la ecografía, que también es otro de los estudios invasivos. Un electrocardiograma también es otro estudio, ¿ya? De ahí también tenemos, como les decía, los exámenes químicos o de laboratorio, ¿no? Que vamos a ver que se van a realizar en productos orgánicos, líquidos, vitales, secreciones, en tejidos, algunos de ellos hematológicos, microbiológicos, inmunológicos y otros especiales, ¿ya? Dentro de lo que son imagenológicos, vamos a ver que a la cabeza o el más accesible que van a tener todos ustedes en cualquier centro de salud va a ser los rayos X. Como ya tienen conocimiento, la definición de rayos X, bueno, una radiación electromagnética invisible, ¿no? Capaz de atravesar los organismos, los cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas, de generar una imagen, ¿ya? Y las aplicaciones médicas que tenemos, ¿no? Bueno, los rayos X especialmente utilizan ¿qué? En la detección de enfermedades del esqueleto. También se utilizan para diagnosticar enfermedades de los tejidos blandos en algunos casos, ¿no? Y en pulmones, como son la neumonía o cáncer de pulmón, cuando haya una masa, de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? También podemos encontrar para evaluar edema pulmonar, abscesos, quistes. También se usan para procedimientos en tiempo real, tales como la angiografía, todavía esos son estudios que se realizamos con radiación, y en estudios contrastados. También podemos ver acá la imagen, que lo podemos usar donde en mamografías, ya en las mamas, para ver lesiones a nivel de las mamas. También hasta ahora sigue usándose, ya. O como podemos ver en esta placa, un área de consolidación que nos puede ayudar a definir. Como vemos, la radiografía es una prueba diagnóstica de carácter visual, bidimensional, eso hay que ver que solamente lo vemos en eso, obteniendo a partir de la emisión de rayos X sobre estructuras del cuerpo y generando una imagen o una fotografía consecuente de las diferentes radiaciones captadas, ¿no? En el cuerpo, una vez que hayan traspasado dichas estructuras. Acá, como podemos ver, los rayos van a atravesar fácilmente donde hay aire, ¿no? Y van a generar la imagen negra, y donde hay estructuras que las detienen o las absorben, vamos a ver que van a ser imágenes blancas. Esa es la escala de grises que vamos a ver, los arcos costales, ya en ambos campos pulmonares. También vemos que nos van a servir para estructuras densas, los huesos, espacios donde hay aire negro, ¿no? Indicaciones en diferentes patologías. Bueno, rayos X como inicio un examen se estudia también podemos usar como un estudio contrastado, como es usando sustancias de contraste para visualizar cavidades. También podemos visualizar esos vasos. Eh, También nos puede servir en un abdomen agudo si nosotros pensamos en una perforación, en una obstrucción, presencia de niveles. Entonces, en una placa simple en bipedestación nos va a ayudar. En pacientes que tienen ascitis también va a haber un borramiento de la diferenciación entre la grasa y los planos musculares. Neumoperitoneo, de acuerdo a cómo si podemos poner al paciente en bipedestación, vamos a ver que el aire se va a ubicar por debajo del diafragma. Si el paciente no puede estar de pie, pues nosotros podemos usar rayos tangenciales para poderlos ver los nivel, el aire, ¿ya? Obstrucciones mecánicas pues, nos sirven para ver bridas, invaginación, vólvulo, enfermedad de Crohn, obstrucción. También tenemos obstrucción ilio o no mecánicas, ¿no? En ahí van a ser
pacientes que han sido operados, entonces le hacemos una auscultación al abdomen y no vemos peristaltismo, entonces vemos que hay una dinámico o hilio paralítico, ¿no? Más que nada, como vemos, eso va a ser en pacientes postoperatorios, gran cantidad de aire y líquido con intenso muy dilatado, ¿no? También podemos ver en pacientes que tienen colitis ulcerosa, proceso agudo, megacolon tóxico, contraindicado, ¿no? En estos casos, más que nada, que se le haga estudios con enema. También esto se ve que la radiación pues va a tener problemas, ¿no? Si nosotros lo sobreexponemos a nuestro paciente a radiación, pues un riesgo a la salud, ¿no? Eso hay que tener presente. Vamos a ver que muchos de ellos en los laboratorios, ¿no? O en las áreas de radiología, los niveles de radiación son mínimos. La exposición del personal de salud no debe exceder a los 50 milisieverts, ¿no? Año. Y los pacientes de 5 milisieverts año. Eso hay que tener presente al paciente. Más que nada, los pacientes oncológicos son los que a veces le pedimos continuamente estudios tomográficos, ¿no? Hay veces, más que nada, en los pacientes oncológicos son los que se hace un seguimiento de tomográfico. Entonces, al paciente a veces lo irradian 2 a 3 veces al año. La exposición que tiene el paciente pues es alta, ¿no? Entonces, pero hay que ver eso. Es un riesgo para la salud. Pero a veces hay que ver entre riesgo y beneficio, tenemos que tener presentes y definir cuál es lo adecuado. Contraindicaciones. Más que nada, las contraindicaciones a la cabeza es una mujer embarazada, eso hay que tener presente. Mujeres embarazadas no podemos hacerle estudios ya radiográficos, menos tomográficos. Resonancia a partir del segundo trimestre, ya segundo y tercer trimestre. Las áreas de radiografía se realizan en los servicios de radiología, que son ambientes especiales, no preparados, cuyas paredes son, en algunos casos son de grueso, hormigón grueso, otros son con plomados y otros son maritinados, ¿no? Para evitar que la salida de los rayos. Y más que nada, el paciente se coloca en la posición necesaria según la región a explorar, eso hay que tener presente, ¿ya? Como estamos viendo en esta imagen, se le va a tomar una placa de tórax, entonces solamente el equipo se colima a esa área. Por gusto irradiamos demás partes del cuerpo, pero como van a ver, la radiación no solamente se dirige a esta parte, también hay una radiación de fuga que puede ir al ambiente y a otras partes del cuerpo. Por ello, el paciente usa un protector, más que nada si es varón, se hace un protector de las gónadas. El paciente debe estar bien quieto cuando se le está practicando una radiografía para evitar salga movida y estar repitiendo, ¿no? Lo adecuado es en una sola toma. La preparación de los pacientes no es necesario, ¿no? Casi para las placas. Siempre hay que explicar al paciente qué es lo que le vamos a hacer. El paciente debe de vestirse de cintura hacia arriba. Si vamos a tomarle una placa de tórax, no ponerle una bata. Es muy importante quitarle todo tipo de objetos metálicos, cadenas, collares, pulseras, cinturones más que nada, porque eso va a salir graficado en el estudio que le tomemos. Las placas de rayos duran 5 a 10 minutos. Cuidados después, no va a haber ninguna molestia, ¿no? No tiene que tener ninguna. Informar, orientarles ¿no? sobre los plazos y lugares de entrega de los resultados, bueno, eso es ya lo que se lleva a cabo. La tomografía axial computarizada, otro de los estudios que se realiza a los pacientes. Acá estamos visualizando una tomografía de cerebro en un corte axial, ¿no? Y acá sí el paciente va a ser expuesto a múltiples rayos X alrededor de qué parte del cuerpo estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una tomografía donde este paciente tiene un quiste subaracnoideo, ¿no? Esta área que estamos viendo acá, hipodensa, es un quiste subaracnoideo, estamos visualizando. La palabra axial significa relativo al eje, ¿no? O sea que va en relación al eje del paciente. Plano axial es aquel que es perpendicular al eje longitudinal de un cuerpo. La tomografía va a obtener cortes transversales a lo largo de una región concreta del cuerpo.
o de todo, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros solicitemos el estudio. Si solicitamos de un ataque de encéfalo, eso más que nada lo va a determinar la semiología. Si nosotros tenemos un paciente un anciano de 80 años que lo trae su familia porque está desorientado, no habla, tiene alteración de la fase, entonces, y no moviliza medio cuerpo, entonces ya pues, ¿qué estamos pensando? Un probable DCB isquémico o hemorrágico, entonces tenemos que pedirle que una tomografía. Siempre las tomografías primero se piden sin contraste, porque si nosotros sospechamos de un paciente que tenga un DCB hemorrágico, pues ahí no se le aplica contraste. Primero se hace sin contraste, y si vemos que no es hemorrágico, es un isquémico, ahí entonces recién se le hace un estudio contrastado, ¿ya? De ahí también la tomografía, podemos hacer estudios dinámicos, podemos hacer estudios vasculares cuando hacemos las angios. A esas tomografías se les puede hacer reconstrucción en 3D, en 3 dimensiones podemos ver. En cambio, en la placa de rayos no podíamos hacer esto, tampoco solamente veíamos en 2 dimensiones. También hacemos reconstrucciones según la intensidad de señal. Diagnóstico de tromboembolismo pulmonar nos ayuda bastante. En esta pandemia que hemos tenido, también ha ayudado para evaluar bastante lo que son pulmones. La tomografía ha sido de gran ayuda para el diagnóstico, hasta inclusive para ver evolución también del paciente. La tomografía se usa en diagnósticos de muchas dolencias, ¿no? La tomografía como decía, el céfalo, hemorragias cerebrales, tumores en los pulmones, enfisema fibrosos, en este caso COVID. En el abdomen podemos ver también diferentes patologías tumorales, isquémicas o procesos inflamatorios, ya, pancreatitis, abscesos. A nivel de los miembros nos sirve para evaluar una fractura compleja, la cual el traumatólogo no define cómo va a intervenir, entonces se le toma una tomografía, ¿no? Cuando es una fractura comminuta, sobre todo en articulaciones, ¿no? Para que planeen qué cirugía va a hacer. Como vemos, ahí estamos viendo huesos fracturados en pacientes con cáncer, coágulos, signos de enfermedades cardíacas o hemorragia interna. Acá, como podemos ver, una paciente con cáncer, ¿no? Paciente puede ser un cuadro isquémico. Acá un politraumatizado, que también tiene que hacerse su estudio de tomografía. La tomografía, sus elementos básicos, tiene una camilla, como podemos ver, su camilla. Este es el gantry, los detectores van internamente, el generador de rayos X es el tubo de rayos X que tiene internamente, y un centro de cómputo donde es su ordenador y donde genera la imagen. Beneficios y riesgos, no todo es beneficio, tenemos que ver siempre riesgos. Beneficios, los exámenes por tomografía son rápidos y sencillos, eso sí, rapidito, más rápido que la resonancia. Más que nada esto en casos de emergencia. Un estudio te dura 5 a 10 minutos y ya está hecho. Puede revelar lesiones hemorrágicas internas lo suficiente rápido como para ayudar a salvar vidas. Las imágenes de tomografía son exactas. Sí son diagnósticas y no provocan dolor. Los riesgos, la mayoría de veces es necesario el uso de contraste intravenoso. Algunas personas hacen reacciones a este contraste, ese es el riesgo. Hay veces algunos, primero cuando nosotros tenemos un paciente, hay que preguntar, ¿usted es alérgico a los mariscos? Así nos damos de cuenta, porque la sustancia que se aplica, la sustancia de contraste es una sustancia yodada. ¿Y dónde encontramos gran cantidad de yodo? Pues a nivel de los mariscos. Entonces, si la paciente dice, no, doctor, yo me intoxico, entonces no se le puede aplicar, ¿ya? Otro de los riesgos, no se recomienda para mujeres embarazadas, salvo que sean médicamente necesarios debido al riesgo potencial para el bebé o para la madre, no o ambos. Un 80-20% hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio en esos casos. Aquí tenemos también muchos tipos de contraste para administrarlos. Tenemos ahí intravascular que va a la cabeza. Aquí quienes tenemos para tomografía tenemos los yodados y el gadolíneo es contraste para resonancia. ¿Ya? También tenemos sustancias para aplicar intravesical, yodados a través de una sonda vesical. Percutánea, también los yodados usamos ahí. Vaginal, las sustancias yodadas, sondas especiales.
oral, los varitinados o yodados. Ya, estos varitinados son unas sustancias que se diluye y son como si fuera un yogur. Y se le da al paciente para hacer, por ejemplo, evaluación del esófago, para evaluar el estómago, la mucosa interna, el tránsito intestinal. Para eso nos sirve el varitinado. Pero si nosotros tenemos un paciente que no tolera esta sustancia y tenemos el riesgo o pensamos que el paciente va a ser operado, se le da sustancia yodada. También tenemos para evaluar a nivel rectal los varitinados y yodados en enema, ¿no? Varitinados para hacer colon contrastado o colon a doble contraste. La dinámica de los estudios, ¿no? En la tomografía se realizan con el paciente acostado en la camilla que se desplaza mecánicamente, ¿ya? Eso va a estar en dependencia del órgano estudiado, ¿no? Y eso regula y gradúa el licenciado. Y también el personal tiene que tener protección, ¿no? De acuerdo al área donde va a estar o qué va a hacer, ¿no? Hay veces cuando estamos haciendo estudios contrastados, pues tenemos que usar nuestro mandil, nuestro collarín, inclusive si vamos a poner nuestras manos a la radiación, los guantes varitinados. Importante protegerse de los ojos, ¿no? Y también hay lentes emplomados. Otro de los estudios que también se realiza a los pacientes son los electroencefalogramas, ¿no? Vamos a ver que este es un estudio de función cerebral que recoge la actividad eléctrica del cerebro en situación basal y con métodos de activación y como la hiperventilación y la fotoestimulación. Es para evaluar, ¿no? función cerebral. Por lo tanto, un medio de diagnóstico funcional de enfermedades cerebrales, complementario a otros estudios especiales, ¿no? Como radiográficos, como son la tomografía y la resonancia. Actualmente no se deja de lado estos estudios del electroencefalograma, todavía se sigue usando, por más que tenemos la resonancia funcional, y actualmente tenemos la resonancia funcional, donde podemos evaluar áreas motoras a nivel del cerebro con resonancia. Igual, ¿no? Para recoger la señal eléctrica cerebral se utilizan electrodos, como estamos viendo en la imagen, se utilizan electrodos colocados en el cuero cabelludo, a los que se añade una pasta, ¿no? Una sustancia gel que es una conductora para posibilitar que las señales eléctricas cerebrales se generen, ¿no? Son en microvoltios, se puedan registrar y analizar como estamos visualizando acá, ¿no? A nivel de la máquina, en el electroencefalógrafo. La electroencefalografía está indicada en todo fenómeno paroxístico, ¿no? En que se sospeche una causa de origen cerebral, en toda situación de disfunción cerebral, especialmente en fases sintomáticas. Las indicaciones más frecuentes son epilepsia, encefalopatía, inflamatoria, metabólica, tóxica, hipóxica en pacientes con coma, en diagnósticos de muerte encefálica, tumores cerebrales, demencia, enfermedades degenerativas, cerebrovasculares, cefalea, vértigo y pacientes con trastornos psiquiátricos. El material que se usa para esto son los electrodos, ¿no? Cinta medidora, arnés de sujeción, como hemos visto, gel conductor, gel exfoliante, electrodos adhesivos. Los electrodos colocados, monitores de registro cerebral, entrada de registro y conectores. Una cama articulada, en algunos casos se usan unas jeringas de 10, más que nada para, para aplicar el gel. Aguja de punta roma, gasas, esparadrapo y algunos bastoncillos. Condiciones necesarias durante el registro: tener una habitación cerrada, silencio relativo, no molestar al paciente dormido, ¿ya? Oscuridad, luces apagadas muchas veces para evitar estimulación externa. Y también evitar contaminación electromagnética por empleo de aparatos electrónicos, su iPad, MP3, móvil y todos los sistemas que puedan generar. Para este caso, los pacientes tenemos que una preparación, medición del perímetro craneal para la selección del gorro, ¿no? Que vayan a usar, colocación de electrodos para el registro polígrafo, limpieza de las zonas de contacto, si son carios, metones, oculares, tenemos que ver eso también. Colocación de electrodos adhesivos en regiones cardíacas, mentones y su conexión a la cabeza, ¿no?
Y tenemos que ver que también vamos a colección de electrodos adhesivos desechables directos oculares a la cabeza del aparato, ¿ya? Superior tenemos que ver que todos tienen que tener 1 centímetro, a 1 centímetro del ángulo superior externo de los ojos derechos y en inferior a 1 centímetro del ángulo externo contralateral. Y acá tenemos cómo se colocan los gorros, ahí estamos viendo las imágenes. Siempre el paciente va a estar recostado. Si son casos de niños de corta edad, neonatos, infantes, se colocan en la forma que se considere más cómoda para ellos, ¿no? Cómo pueden dormir. La explicación al paciente, la importancia de permanecer relajado, ¿no? Siempre en todo estudio, no hay que olvidarnos que al paciente hay que explicarle, ¿ya? Eso es algo ético, que tienen que ustedes explicar al paciente el procedimiento que se le va a hacer o las preguntas que le vayamos a hacer, entonces, para que ellos tengan conocimientos. Si son niños menores de 2 años, da su toma de biberón previos a la realización del trazado para conseguir un mayor bienestar, o sea, la mayor comodidad que pueda tener. En algunos electroencefalogramas se tienen normas para la citación. Los bebés y lactantes necesitan de 8:15 a 8:30 horas, ¿no? En la mañana, ¿no? Después de los alimentos. Privación del sueño desde las 5 horas previas, darles última tona de pecho o biberón, mantenerlos despiertos hasta que se tome el electroencefalograma, ¿no? De preferencia, como ven, se les toma durmiendo. La cabeza debe estar levantada, seca, no aplicar gel, colonia o aceites, ¿no? Darles la medicación correspondiente previas. Niños de los 18 hasta los 10 años ya se citan ya de 8:15 a 8:30, privación del sueño igual, ¿no? Ya que vayan desayunando, su cabeza lavada, la medicación correspondiente. Y niños de 10 a 18 años, igual la privación del sueño, 4 horas, ya que tomen su desayuno, igual cabeza lavada. Los adultos ya se les citan, ¿no? Igual de 9:30 para adelante, cabeza lavada, secas, deben venir con medicación tomada. Si el adulto le piden privación del sueño, citar a las 9:30. También tenemos otros exámenes que vamos a pedir a los pacientes, que no como son exámenes de laboratorio, dentro de lo que ustedes clínicamente evalúen al paciente, que se pueda pedir, tener uno del ácido úrico, glucosa, creatinina, urea, albúmina, colesterol, LDL, HDL, y eso vamos a ver. Siempre no hay que olvidarnos los valores normales y en qué casos vamos a encontrar un valor alto y en qué vamos a encontrar valores bajos. Eso es importante, ¿no? Glucosa, por ejemplo, sus valores normales de 70 a 109. Valor alto, mayor de 120 miligramos, diabetes, enfermedades renales, hipertiroidismo, pancreatitis aguda, tumores de páncreas. De ahí es de donde nos va a salir nuestros ¿qué? Nuestros diagnósticos diferenciales. Si nosotros encontramos un paciente con la glucosa alta. Y si encontramos un paciente con la glucosa baja, menor de 60, pues hipociclemia, exceso de insulina, hipotiroidismo. Entonces ahí podemos encontrar eso. Si nosotros tenemos un paciente con creatinina, digamos los valores normales 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro, alto, tal vez un paciente que está deshidratado, un paciente con acromegalia, eclampsia, atrofia muscular. Ya tenemos nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? De los cuales tenemos que seguir investigando y definir cuál es la causa por la cual nuestro paciente tiene alterada la creatinina. Si tiene valores altos, pues miastenia gravis, ¿no? Urea en sangre, valores de 8 a 26, altos, pueden deberse a deshidratación o una insuficiencia renal o cardíaca. Albúmina, igual tenemos sus valores normales de 3,9 a 5 miligramos por decilitro. Esto más que nada nos va a servir para qué? Para descartar enfermedades hepáticas o renal. Si está alto, puede indicar o deberse a hepatitis, cirrosis o ascitis. Colesterol, sus valores de 0 a 200 miligramos, DHL menor de 300 miligramos por decilitro en varones y 70 miligramos en mujeres. Si tenemos valores altos, valores mayores a esto, puede indicar o deberse a una arteriosclerosis, ¿no? Y la HDL mayor de 50 en varones y mayor de 65 miligramos por decilitro en mujeres. Esto lo conocemos como biometría hemática.
A la cabeza tenemos los hemogramas, que va a ser uno de los estudios de rutina, importancia, consta de 2 bloques, ¿no? La fórmula roja que determina los parámetros relacionados con el eritrocito y la fórmula blanca que determina parámetros relacionados con los leucocitos. La fórmula roja siempre hay que tener que va a estar compuesta por los globus, los hemos y la globina, ¿ya? Los globus son ya las células viejas, ¿ya? Y los hemos son los glóbulos rojos que siempre están cargando el oxígeno. Y la globina es los más jóvenes, ¿no? La serie roja. Vamos a ver que la hemoglobina, vamos a empezar con la hemoglobina, que en los varones va a tener un valor normal de 13 a 18 gramos por decilitro y mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. A ver, al respecto de esto, esos son los valores que también tomamos acá en altura. ¿Qué me pueden decir? A ver, No, delegado. doctor. Tanto en altura es un poco más la hemoglobina por el simple hecho de que necesitamos mayor oxigenación. ¿Alguien que me pueda decir lo contrario o ratificar lo que el delegado dijo? A ver, como estoy compartiendo mi pantalla, no puedo tener acceso a la lista. Sí, doctor, A ver, yo concuerdo con mi compañero. Yo también concuerdo, doctor. les diré que están equivocados. Acá nosotros en altura, al valor que tiene el paciente le disminuimos 2. Si el paciente tiene 13 menos 2, ¿cuánto sería? 11. Ya, su valor de ese paciente no sería 13, sería 11. Si tiene 18, ya no sería 18, sería 15, 16, 17, 18. Entonces, tenemos que ver que acá en altura son menos 2 al valor que tiene. ¿Por qué? Por razones de altura. Ya no es el valor que figuran ahí en el sistema. Si ustedes tienen un paciente, le toman y ahí el valor sale, pues eso tenemos que reducirle 2. ¿Por qué? Por la altura que estamos. Ya, eso es lo importante que hay que recordarnos de la hemoglobina. Como lo dicen ahí, se mide en gramos por decilitro y representa la cantidad de esta proteína por unidad de volumen. Las cifras normales o de referencia son variables y dependen de la edad, sexo, altura del sitio de residencia. No se olviden, según el tipo de altura de residencia. Ya, si tiene un paciente, el valor que tiene, tienen que reducirle 2. Ese es el valor que en verdad tiene, porque todos los equipos que se tiene, esos equipos miden como si estuviésemos a nivel del mar. No tenemos equipos preparados que digan, no, este es un equipo para que hay estudios de hemoglobina en altura. No, no tenemos eso, ¿está bien? El hematocrito. El hematocrito va a ser en varones de 41 a 51% y mujeres de 36 a 45, ¿no? Se mide en porcentaje y representa la proporción de eritrocitos en total en la sangre, ¿ya? Y sus valores normales van a depender de qué, del sexo, igual de la edad y la altura del sitio de residencia. ¿Y qué tiene con la hemoglobina? A ver, ¿quién me puede decir cuál es su relación con la hemoglobina? ¿Mm? ¿Cuál es su relación con la hemoglobina? ¿Qué me pueden decir? Directamente proporcional, doctor. Directamente proporcional, ¿no? Y también algo que les va a ayudar es de que el hematocrito es 3 veces la hemoglobina. Ya, eso no hay que olvidarnos. Con tener la hemoglobina ya pueden sacar su hematocrito. El número de glóbulos rojos en el hombre va de 5 millones a 6.
y en la mujer de 4.1 a 5.7, ya por unidades del litro. Se miden millones por microlitro, ya. Los valores normales dependen del sexo, la edad, igual, la altura. Nosotros acá que estamos en altura, pues estos valores van a cambiar. Ya, eso hay que tener presente. Los eosinófilos, ahora ya pasamos a la serie blanca. Los eosinófilos, vamos a ver que las estructuras de estas células es similar a la de los neutrófilos polimorfonucleares, con la marcada diferencia de que en vez de granulocitos neutróficos, su citoplasma contiene gránulos mayores redondos, ¿no? U ovales, como vemos acá en la imagen. Ya, ovales, con una fuerte afinidad por la tinción ácida, como estamos viendo. Ya, es un promedio del 3% del 6 ya a las 10 a las 9 litros. Los basófilos son los menos numerosos de la serie blanca, ¿ya? De los leucocitos en la sangre normal y comprenden de medida de 0.5%. Los valores de referencia del 95% para los adultos son de 0 a 0.2 por 10 a las 9, ¿ya? Los basófilos en la serie blanca. Los linfocitos son células mononucleares sin gránulos citoplasmáticos específicos. Representa el 34% de todos los leucocitos y varían de 1.5 por 10 a las 19 en los adultos, ¿ya? Su función en las defensas inmunológicas del cuerpo. Los monocitos. Los monocitos representan un 4% de los leucocitos. Cuando la cuenta absoluta de los monocitos excede las 500 microunidades, se habla de monocitosis, ¿ya? Eso no hay que tener presente. Dentro de todo esto es lo que llamamos la química sanguínea. También tenemos, es un conjunto de parámetros, ¿no? medidos en la sangre periférica que nos informa del estado metabólico e hidroelectrolítico y del sistema de las lesiones o confusiones de los órganos, como puede ser el corazón, el riñón, el hígado y el páncreas. Y a la cabeza, ¿quién tenemos? La glucosa, ¿no? La glucosa, el azúcar. El diagnóstico de diabetes mellitus, glucosa en suero en ayunas, tiene que exceder más o igual a 126 miligramos por decilitro. Es una de en una ocasión o cualquier valor de glucosa. Mayor a 200 miligramos por decilitro. Y control nos va a servir para evaluar el control de la diabetes mellitus. También nos va a servir para el diagnóstico de la hipoglicemia, ¿ya? La glucosa. Como veíamos en el cuadro previo a todo lo que es valores sanguíneos, vamos a generar diagnósticos diferenciales en base a estos valores, porque no solamente cuando tenemos elevado la glucosa, pues nos indica que un paciente se esté haciendo diabetes. La urea. Sus valores normales de la urea van de 11 a 54 miligramos por decilitro. Es el producto final de ¿qué? Del catabolismo proteico, ¿no? Y eso también tenemos que tener presente. Si un paciente, digamos, se va a hacer sus valores de urea, digamos, y para el día lunes, ¿no? Y el día de hoy hace su barbacoa, come abundante carne, pues de hecho que esta urea va a estar elevadísimo el día de mañana. Para eso también hay que tener presente. No solamente es pedir. Digamos, uno de ustedes hoy día come carne en abundancia y mañana le toman un examen de urea, pues va a estar alto, ¿no? Eso también hay que ver, no vayan a decir que le tomaron a un paciente o a un familiar y sus valores altos de urea están, puede ser que un día antes haya comido carne. Hay que tener presente. Su producción va a depender más que nada en cantidades de proteínas que llegan al hígado y también su integridad del hígado, ver cómo el hígado está. Si tenemos un paciente cirrótico, pues de hecho que eso va a estar alterado, ¿no? O un paciente que tiene una esteatosis también va a estar alterado. El nitrógeno no ureico. Vamos a ver que su valor es de 8.2 miligramos por decilitro. Esto más que nada están determinados en los laboratorios. La determinación sérica de urea se sustituye por el nitrógeno, ¿no? Ureico, que representa la cantidad de aminoácidos producido por la acción de la ureasa al desdoblar la urea. Este parámetro tiene similar significado clínico que la urea,
¿ya? Eso eso es lo importante. La creatinina. La creatinina va a tener un valor de 0,1.5 miligramos por decilitro. Y esto más que nada es un producto resultante de ¿qué? Del catabolismo muscular. Si a un paciente, digamos a uno de ustedes el día de hoy por razones X salieron de paseo al campo y no tuvieron, ¿cómo les diría? No hubo carro para que vuelvan. Volvieron caminando unos 15 kilómetros, volvieron caminando sin pensarlo. Una persona que no hace normalmente ejercicio, está en una vida sedentaria, pues va a hacer un esfuerzo muscular. Entonces en ahí el catabolismo se va a incrementar y si nosotros el día de mañana le hacemos un examen, pues estos van a estar elevados. Más que nada esto nos va a dar un diagnóstico de la insuficiencia renal. El grado de insuficiencia es un indicador más específico y sensible de la insuficiencia renal que la urea sérica, ¿no? La utilización simultánea proporciona mayor información. Los dos nos van a dar mejor información. La albúmina. Los valores de albúmina van a ser de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Principal proteína del plasma. Aproximadamente el 60% de la cantidad total de proteínas actúa como, ¿no? Actúa como una proteína de transporte para aniones orgánicos grandes como los ácidos grasos, bilirrubina, fármacos. Y hay que tener presente que esto se sintetiza en el hígado, ¿no? Más que nada se utiliza como un marcador de las alteraciones del metabolismo proteico en pacientes que tienen desnutrición, disminución de la síntesis, aumento de las pérdidas, ¿no? Un paciente tal vez que está en UCI por un cuadro séptico, pues la albúmina va a empezar a tener pérdidas, ¿no? O un paciente cirrótico que va a tener ascitis, entonces ahí vamos a ver los valores normales de albúmina. Si su albúmina empieza a bajar, pues entonces el líquido de los vasos va a salirse y va a generar una ascitis, ¿no? O sea, todo esto tiene relación de acuerdo a cada patología que ustedes vayan a ver. El sodio, sus valores van de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Vamos a ver que este es un ion, es el principal catión extracelular, así como el determinante del volumen de agua en ese espacio y por lo tanto el máximo causante de la osmolalidad del líquido extracelular. Ya, para eso es nuestra importancia de tener los valores del sodio. Utilización. Más que nada el sodio lo utilizamos para diagnóstico y tratamiento de la deshidratación y la hiperhidratación. Vamos a ver que está alto. Si el paciente no ha recibido una gran cantidad de sodio, la hipernatremia sugiere la necesidad de agua. Inferior, si los valores son menores de 130 miliequivalentes, indican hiperhidratación. ¿Ya? Los cambios del sodio sérico son mucha frecuencia, reflejan cambios del equilibrio hídrico, más que el equilibrio de sodio. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener presente. Potasio. También otra sustancia que es importante, ¿no? Sus valores van de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Se encuentra, como ven en la imagen, abundante en el plátano, ¿no? Es donde vamos a encontrar. Principal catión intracelular, desempeña un papel imprescindible en la excitabilidad celular. Básicamente se encuentra en los músculos esqueléticos y cardíacos. ¿Ya? Ahí los encontramos el potasio. Calcio. Este catión es el más abundante del organismo y se localiza fundamentalmente en el esqueleto óseo, en un 98%. Participa en numerosos procesos fisiológicos: agregación plaquetaria, función leucocitaria, secreción hormonal, liberación de neurotransmisores, despolarización de las células miocárdicas, nerviosas y musculares lisas. Ya ahí vamos a encontrar al calcio. Ya no solamente lo encontramos en los huesos. Ya eso que queda importante. Nos sirve, participa para muchos procesos fisiológicos, como podemos ver. El magnesio, sus valores son de 1.5 a 2 miliequivalentes por litro. La cantidad de magnesio plasmático solo supone el 1% del total y se encuentra en el suelo en tres formas: libre, ionizado, unido a proteínas plasmáticas, quelado en otros aniones, ¿no? Y lo que más va a abundar es el libre ionizado, un 50%. Algo que también es importante y que no debemos olvidarnos es el tiempo de protrombina. Es un examen de sangre que mide el tiempo
que tarda la porción líquida de la sangre, plasma, en coagularse. Ya, y el plasma. Vamos a ver que va a ser la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los elementos formes, ¿ya? Acá lo tenemos. Es salado y de color amarillento. Esto ya es después de haber sido centrifugado, ¿ya? Translúcido y es más denso que el agua. El volumen plasmático total se considera como de 40 a 50 mililitros por kilo de peso. Acá lo vemos. Acá tenemos un sangre total, lo centrifugamos y vamos a tener el plasma. Esta parte de acá es lo que dice el amarillo, ¿ya? Esto es después de centrifugarse. Forma en que se realiza, más que nada para procesar esto, lo que se utiliza es una aguja para extraer la sangre de las venas, coger en un recipiente hermético, en un tubo, ¿no? Se les puede colocar un vendaje para detener cualquier sangrado. El especialista del laboratorio agrega químicos a la muestra de sangre y observa cuánto tiempo tarda la sangre en coagularse. Un tiempo de coagulación. Las razones por realizar este examen, no, más que nada si tenemos un paciente en signo de trastorno de coagulación, si el paciente está tomando anticoagulantes, ya la warfarina o el médico le haga chequeos regulares del tiempo de protrombina. Si tenemos un paciente con una prótesis valvular, pues debe estar tomando un anticoagulante, entonces ellos tenemos que siempre estar controlando, porque hay veces lo que están tomando, el anticoagulante puede estar elevado y su perfil de coagulación puede estar todo alterado, y si tal vez el paciente sufre un golpe cualquiera, se presenta un hematoma, pues eso ya es un indicativo de que está alterado. Más que nada cuando uno sangra, el cuerpo inicia una serie de actividades que ayudan a la sangre a coagularse, ¿no? Si nosotros tenemos un corte, un golpe, entonces. Y todo este sistema de coagulación se llama la cascada de la coagulación. Los valores normales, el rango normal para alguien que está tomando anticoagulantes es de 11 a 13.5 segundos, ¿no? Que debe coagularse, eso lo evalúan los de laboratorio y nos dan el valor. Pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios, eso también es importante, que hay que tener y pedir al laboratorio sus valores normales. El aumento en el tiempo de protrombina puede deberse a qué? Más que nada una obstrucción de vías biliares, coagulación intravascular diseminada, hepatitis, enfermedad hepática, metabolismo, deficiencia de vitamina K, factor 7, 10, 2, factor 5 y factor 1, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Si nosotros tenemos un paciente con una patología de las vías biliares, se genera una obstrucción, pues va a tener una alteración en una protrombina, ¿no? ¿Y eso en quién? Podríamos tener un NM de vías biliares, entonces todo eso hay que tener presente en la clínica. Tiempo parcial de tromboplastina. Tenemos que es una prueba de sangre que examina el tiempo que le toma la sangre en coagularse y puede ayudar a establecer si uno tiene problemas de sangrado o de coagulación. Ya acá vemos una disrupción del vaso, empiezan a salir y que lo que hacen ahí, las plaquetas activas empiezan a generar y formar la fibrina y un coágulo. La preparación para estos exámenes lo principal es que si está tomando algún medicamento lo deje de tomar antes del examen. Y los elementos los medicamentos que puedan afectar estos resultados pueden ser los antihistamínicos, la vitamina C, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no? O clorpromacina. Si el paciente está tomando, que lo deje tomar para tener un resultado adecuado. Y estamos viendo que los valores normales varían entre los laboratorios, eso es importante, por eso siempre no se olviden pedir los valores normales de ese laboratorio. En general, la coagulación debe ocurrir entre 25 a 35 segundos. Si la persona está tomando anticoagulante, la coagulación tarda hasta 2 medias veces más que el tiempo normal, ¿ya? Resultados de tromboplastina normales, desaminados prolongados, puede deberse a coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Deficiencia del factor 12 o del factor 11, hemofilia A, hemofilia B, hipofibrinogenía, ya, enfermedad hepática, anticoagulantes lipídicos, mala absorción, deficiencia de vitamina K y la enfermedad de von Willebrand. Ya, chicos, eso sería la clase del día de hoy.
Ya. Está el delegado. Sí, doctor. Doctor, una consulta. No sé si sería factible que nos pueda compartir sus diapositivas. Ya. Me manda tu correo por el WhatsApp y te lo mando, ¿ya? Aunque se ha grabado la clase, ¿no? Sí, sí está Yo creo que grabado. ahí también. Ahí está, ahí lo tienen también, ¿ya? Sí. Pero igual, yo les paso en Doctor, PDF. si lo sube a los archivos del mismo Teams, Ya, lo voy a subir. Lo voy a subir ya, al archivo de esto de ustedes. ¿Está bien? ya, doctor, muchas gracias. Listo, chicos. Yo creo que ya los dejo porque ya tienen clase de... Ah, no, ya van a empezar la clase de fármaco, me dicen, ¿no? Sí, doctor. Y quedaría pendiente un tema, nada.